Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo en Conexión en Directo, el espacio online de nuestro Ágora donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. A continuación, les ofrecemos una propuesta muy interesante en formato de obra audiovisual con el fin de seguir conociendo la esencia de la cultura e idiosincrasias mediterráneas. En este caso, se trata del visionado del documental Los Sabios de Córdoba, dirigido por Jacob Bender y producido por José Antonio Orqueta de MLK Producciones, quien nos acompaña desde Málaga para presentarnos este interesante trabajo. Buenas tardes, José Antonio, un placer saludarte desde Alicante. Hola, buenas tardes. Pues encantado. Pues como les comentaba, vamos a ver la producción Los Sabios de Córdoba. Es precisamente una producción internacional que sigue la pista de dos genios nacidos en la Córdoba andalusí. Se trata del musulmán Averroes y del judío Maimónides, que cada uno desde su fe en su día intentaron armonizar credo y ciencia. Para ello, este documental plantea un viaje entre el pasado y el presente desde Nueva York hasta Jerusalén, pasando por diferentes ciudades de Occidente y Oriente, con el fin de buscar puentes de convivencia en el siglo XXI entre judíos, cristianos y musulmanes. Les comento una breve biografía de José Antonio para que lo conozcan. Él es licenciado en imagen por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, director y productor audiovisual con una larga trayectoria que se inicia en la videocreación en los años 80, con producciones y videoinstalaciones exhibidas en festivales, museos, exposiciones internacionales, incluyendo la Bienal de Imagen en Movimiento de 1992 y la Fundación La Caixa de Barcelona en 1999. Tras años de trabajo como autor y gestor de eventos audiovisuales, con una trayectoria vital internacional con distintas residencias en Maastricht, Glasgow y Sao Paulo, en 1999 regresa a Málaga y funda la empresa MLK Producciones, especializada en documentales con coproducción internacional. Más tarde pone en marcha producciones transatlánticas con amplia trayectoria en la producción de ficción para cine, televisión y multiplataforma. En ambas productoras, José Antonio es autor y también guionista de las producciones que realiza, habiendo dirigido en los últimos años varios documentales. Él es licenciado en imagen, como ya les he comentado, por la Universidad Complutense, pero además cuenta con otros cursos y másters en producción para televisión, habiendo impartido también clases y seminarios sobre el audiovisual. Ha participado en la organización de eventos cinematográficos como la exposición La Imagen Sublime en el Museo Reina Sofía de Madrid en 1987 o el Festival de Cine de Vitoria en sus ediciones del 88 al 90. Además, es autor de numerosos artículos, textos críticos en revistas y libros especializados en cine y en la actualidad es presidente de la Asociación de Productores Independientes de Andalucía, socio fundador también de Procinema y además de Docus Andalucía y miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Productores Audiovisuales Españoles, la FAPAE. Recientemente, además, ha retomado la línea expositiva con una nueva videoinstalación que podrán ustedes verla expuesta en la Galería Isabel Harley de Málaga. Y además, fruto de esta amplia trayectoria en el mundo del audiovisual, ha sido galardonado con la Biznaga de Plata en el año 2016 en la 20ª edición del Festival de Cine de Málaga. Un placer, José Antonio, tenerte aquí con nosotros. Una suerte también para poder conocer un poco más a través de tu experiencia de esta estupenda producción como es Los Sabios de Córdoba. Porque ya el título en sí nos indica un interesante cariz de este documental y es que tiende puentes entre civilizaciones, pero centra el punto de partida en una época muy concreta de nuestra historia, como fue el Califato de Córdoba, y en concreto con dos filósofos de esta época desconocida para el gran público, como fueron el musulmán Averroes y el judío Maimónides. ¿Por qué partisteis de su ejemplo? ¿Por qué decidisteis tomar el ejemplo de estos dos sabios para arrancar este documental? Bueno, pues habría que decir, es inevitable porque son dos referentes, pero es verdad lo que has dicho, que son muy desconocidos, que son demasiado lejanos en el tiempo y a veces también, y hay que reconocerlo, son tan fascinantes que hasta choca que sea verdad lo que leas o te cuenten, ¿no?
que dos individuos con dos vidas tan paralelas nazcan en la misma ciudad con 12 años de diferencia, en dos situaciones tan distintas y a la vez tan similares, y lleguen a convertirse en hitos los dos, haciendo propuestas parecidas, es decir, desafiando el pensamiento de la época, conectándolo con el pensamiento clásico y dejando una huella que tanto en el mundo musulmán como en el mundo judío y por supuesto en el mundo en general todavía es impactante, ¿no? Todo eso así a priori te lo cuentan y suena imposible. Y luego a mí como cineasta te lo cuentan y te suena complicado porque hablar de filosofía, hablar de la antigüedad es siempre un desafío y es siempre difícil no caer en el aburrimiento. En el aburrimiento, dicho sanamente, de unas televisiones antiguas, de poner fotos o bien tener un gran presupuesto para vestir a 1000 personas de época, ¿no? Que es lo que ahora hace el cine americano o las series de televisión. Y el público se acostumbra a eso. Entonces, cuando Jacob Bender me hace esta propuesta y leo su proyecto de hacer algo con Maimónides y Averroes, de primeras era un poco palo, porque significaba eso, o hacer un documental muy intelectual o hacer una serie de televisión. Ninguna de las dos cosas me parecía atractiva, sí, a priori. La serie sí, pero no es habitual en España. Y sin embargo, al verlo en profundidad y escuchar su propuesta, sí que me pareció que había un tema fascinante. Y por eso lo hicimos crecer en una dimensión que era la que me pareció más valiosa, que era traerlos al presente, ¿no? Entonces el documental, dicho toda esta intervención, porque habrá muchos aficionados a la filosofía, a Maimónides y Averroes, estarán convencidos, pero quien no ha oído hablar de ellos pueda también entrar, porque realmente lo que cuentan no solo es tremendo, tremendo realmente, sino que además es muy valioso hoy. Entonces nuestro trabajo, y el mío en particular, consistió en cómo traer un asunto del pasado y llamar la atención en qué manera está vivo, ¿no? Para Quizás Jacob una, Bender todavía era más la propuesta. Dime, dime. Sí, que es sobre todo un ejemplo de convivencia entre diferentes religiones, diferentes maneras y de ver la vida, diferentes puntos de vista que convivieron en un momento muy concreto de la historia de la Edad Media, de nuestra civilización. Es muy interesante, desde luego, este ejemplo que trasladáis a la actualidad, porque este documental se hizo en el año 2010, Sí. fue su producción, pero desde entonces hasta hoy han pasado muchísimas cosas. Esta última década ha sido realmente una década bastante revolucionaria en Sí. el mundo árabe en cuanto a hechos que han sucedido. Estamos hablando de las revoluciones árabes que han tumbado sistemas políticos de mucho tiempo. Estamos hablando del auge del ISIS con el terrorismo islámico en Occidente como principal, digamos, principal hecho que ha golpeado bastante, socavado bastante la democracia occidental, o también la guerra de Siria. ¿Tú crees que trabajos como el vuestro, que tienden puentes entre civilizaciones, son más necesarios que nunca ahora mismo? Hombre, la pregunta está respondida. Cualquier trabajo es necesario, porque siempre hablar con palabras, con imágenes, con cualquier recurso de comunicación es vital. Lo peor es estar callado, ¿no? Pero aparte, efectivamente, en el mundo actual las imágenes se comparten enseguida pues, por internet, por las plataformas, en el mundo árabe siempre ha habido DVDs circulando en cualquier lugar remoto, veías que habían llegado cosas. Entonces sí que hay que contar cosas y hay que compartir. Este trabajo surgió ya en un momento complicado, ¿no? De hecho, la idea surge el 11S en Nueva York, puesto que Jacob Bender vive en el Upper West Side y sufre el 11S y sufre la incomprensión de sus vecinos que le reprochan haberse dedicado a la cooperación y al diálogo, cuando ven que unos terroristas derriban las dos torres y montan una situación inédita en los Estados Unidos, ¿no? De bloquear un país. Entonces, digamos que ya entonces las cosas no eran fáciles y lo que quería era responder a estos discursos que de repente se imponen, como fue el del desencuentro de las civilizaciones, ¿no? El del fin del tiempo. Es decir, facilonerías muchas veces para evitar el seguir hablando. Eso es cierto. Ahora, también hay que decir que cualquier cosa que se diga y se diga bien dicha, o por lo menos con una construcción dramática,
también conlleva matices y discusiones, ¿no? O sea que el documental también, cuando se ha ido exhibiendo por el mundo, pues parte de su objetivo era generar debate. Y hemos tenido mucho debate, hemos tenido a menudo muchas críticas del lado hebreo. Siempre había en todas las presentaciones algún judío que se sentía maltratado por el hecho de que efectivamente, siendo Jacob judío y aún así alguien izquierdista y crítico, pues él proponía una lectura muy crítica de cómo las enseñanzas de Maimónides en concreto en el Israel actual pues están por un lado en el candelero porque es una cuestión nacional y identitaria, pero por otro lado no se aprecian como deberían en tanto que propuesta de encuentro, ¿no? Interesante, desde luego, ese Pero punto aparte, de partida. este debate sucedió, sin ir más lejos, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se proyectó Los Sabios de Córdoba, ¿no? O sea, que generó ya entonces en debate y desde luego que vamos a esperar remover conciencias y está muy bien en ese sentido que una producción audiovisual cumpla con su objetivo, que nosotros que enseñar y debatir y hacer reflexionar, desde luego. A lo largo del documental, en él mismo se dan voz a personas de distintas comunidades y tradiciones que, como bien has comentado tú y has dejado entrever en estas experiencias que has tenido a lo largo de su exhibición, viven en medio de una contradicción y un conflicto para hacer compatible su fe con la modernidad, con la democracia, con la tolerancia, al fin y al cabo. Coméntanos cómo fue este rodaje, la elección de estas personas y alguna anécdota que tuvisteis en la producción del mismo, en el rodaje con estas personas. Pues mira, el rodaje efectivamente se planteó, la película está planteada como un viaje desde Nueva York hasta Jerusalén. Es decir, que más que una biografía de los dos, y por tanto consistía en atravesar la vida de ellos, no solo en el siglo X y conocer lo que les pasó, sino en un reflejo contemporáneo. Y eso nos llevó a buscar personajes y colectivos que estuvieran no solo estudiando su obra, sino reviviendo ese espíritu. Por ejemplo, uno de los casos más sorprendentes era el grupo de derechos humanos Averroes, que en el Cairo pues mantenía entonces una actitud muy reivindicativa de los derechos humanos en un contexto social complicado. Y era maravilloso, grabamos, de hecho ellos aparecen en el documental. Se grabaron muchas más situaciones que no aparecen. En Alemania hay un premio Averroes. Una de las incorporaciones de última hora, aprovechando una exposición en Venecia, fue la de este crítico de arte norteamericano, que es uno de los episodios, que pasea por Venecia precisamente entendiendo una cosa fundamental, que los puntos de encuentro que ya existían entonces y han existido y seguirán existiendo siempre, que esto es lo importante, siempre lo eran desde varias ópticas que no son exactamente el cliché que nos hacemos, ¿no? En concreto, pues en Venecia era una relación muy comercial, pero en el fondo, como diría Escotado, el comercio es la salvación de la humanidad, porque en vez de intercambiarse golpes, la gente se intercambia mercancías, ¿no? Y a partir de ahí surge el entendimiento. Y era apasionante ver exactamente cómo las dos vidas de ellos en el pasado iban en paralelo y efectivamente fueron rechazados por sus propias comunidades, pero al mismo tiempo ir llegando al presente en el que también sucedían cosas parecidas, ¿no? Tuvimos en el Cairo, tenemos unas cuantas anécdotas de rodaje que no fue fácil, vamos, una apasionante que yo cuento a mis compañeros del gremio, es como intentando grabar esas imágenes que hacen como la mirada subjetiva de los protagonistas. El cámara se cayó del camello que nos llevaba hacia la pirámide y se nos aplastó la cámara, que además era antigua para hacer película, y por un momento temimos que se había fracasado allí el rodaje. Pero, oye, una cosa maravillosa de estas sociedades que todavía conviven en distintas épocas es que el que teníamos de guía nos llevó a un taller de relojería
y en 20 minutos nos costó más tiempo llegar hasta el taller, atravesando el tráfico terrible del Cairo, pero fue maravilloso ver como un señor en un taller que parecía estar en medio de una zona sin asfaltar y tal, en 20 minutos arregló lo que a lo mejor aquí en Europa hubieran tardado semanas y hubiera costado muchísimo. Todavía hay esa delicadeza con las cosas, ¿no? Bueno, pues qué maravilla, de verdad. Esto es para hacer un trabajo solo, esta anécdota maravillosa que has contado de cómo se trabaja todavía y esa artesanía que todavía queda en los talleres. Sí, la verdad es que, a ver, cuando haces un documental así, una semana estás en París y luego estás eso en la frontera entre Israel y Egipto, que es donde está la tumba de Maimónides, y todas las sociedades tienen bellezas y contradicciones muy grandes, ¿no? Mm, En Israel no hace falta decir lo difícil que fue, pero de todas maneras hay que mencionar esto porque muchos israelíes sentían que la forma de Jacob de retratar como en un colectivo, en un rabino en concreto, que además estaba implicado en evitar las demoliciones de casas construidas ilegalmente por el Estado de Israel, pero es que además él lo hacía desde la óptica de Maimónides, ¿no? Y no era un tema político, que muchas veces esto suscitaba en las proyecciones, sino era un tema, claro que hay política, pero había una cuestión más profunda de dónde estaba ese espíritu, ¿no? Entonces, lo que el documental quiere contar, evidentemente dentro de las limitaciones de una película que aunque dure 80 minutos, siempre es poco, porque además hay que ambientar y hay que hacer sentir al espectador que está en esos sitios y siguiendo ese espíritu, pero lo que se quiere contar precisamente era eso, dónde está este espíritu y en qué medida todavía se puede revivir lo revolucionario que fue. No solo la ideología, que la puede adoptar la religión o un Estado o un manual, incluso el asesor del rey Hassan de Marruecos, al decir cómo muchos musulmanes habían adoptado a Averroes sin mirar realmente, o habían criticado a Averroes también por salirse del dogma, cuando en realidad lo que ambos proponen rompe un poco la praxis y al mismo tiempo la lleva más lejos, ¿no? Y eso es lo sorprendente de esta historia, ¿no? Para mí, el regalo de hacer el documental fue precisamente entender que estas dos joyas que tenemos, porque además son universales, y además, pues eso, recorrimos el Mediterráneo entero viendo que estaban más vivas que nunca, aunque estén ahí como en la sombra, pero siguen siendo revolucionarias. El mundo judío sigue estudiando los libros de Maimónides y sus anotaciones a la Torá, que es una cosa alucinante, ¿no? O sea, sus anotaciones del siglo X siguen siendo al único al que se le permitió comentar en ese momento libros sagrados, y en el mundo musulmán con Averroes pasa lo mismo, ¿no? Sigue siendo un valor, una iluminación, ¿no? Y ellos a la vez, y esto lo cuenta el documental, son la base de la ilustración, o sea, de la iluminación europea. Entonces, porque son el puente con la Grecia clásica, con el pensamiento que se había perdido en la Edad Media, ¿no? Entonces, claro, esto es lo emocionante de esta película, ¿no? Y del tema que tratamos. Que en inglés, y esto hay que decirlo, se titulaba Out of Córdoba, ¿no? Que tiene esa ambigüedad también mayor de eso que emerge de ahí, ¿no? Y que en aquella película llamaron Memorias de África, bueno, pues ese aura, digamos, ese tiempo. Sí, sin embargo, una de lo que vosotros hacéis, de las perlas, digamos, de este documental es precisamente esa memoria histórica de estos dos sabios que al fin y al cabo son referentes, sendos referentes en lo que es la cultura y la historia de las dos ahora mismo religiones más enfrentadas, pero desconocidos al fin y al cabo para el gran público. Y gracias a este documental sí que vamos a conocer un poquito más su enorme influencia, su, digamos, enorme trabajo que en su día ya hicieron y que continúa hasta hoy mismo en el pleno siglo XXI. José Antonio, un interesantísimo trabajo que nos has acercado. Gracias por estar
con nosotros esta tarde aquí y que sin más dilación vamos a dar paso para que nuestro público conozca en profundidad este trabajo, su esencia, su proyección, su objetivo, que fue nada más y nada menos que tender puentes y desde luego acercar su conocimiento al siglo XXI. Y nada, les dejamos ahora mismo con esta proyección. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros esta tarde. De nada, un placer. Que disfruten la película.